Recuerden, el amor en la Biblia es una decisión, no es un sentimiento. No importa cómo me sienta. Si la Biblia dice, ama a tu prójimo, es un mandato, no es un sentimiento, no es si tienes ganas. Escoges amar, escoges tratar a la persona como te gustaría que te trate. Y recuerden, la regla de oro, ¿no? Claro, eso es lo que se llama la regla de oro, Mateo 7:12. Y recuerden el contexto de Romanos 13. La única manera en la que puedes hacer esto es siendo salvo y vivir dedicado a estudiar y obedecer la palabra de Dios. Eso es Romanos 12, ese es el contexto. Entonces, regresemos a Proverbios 25:24. Proverbios 25:24. Otro tema, recuerden, esta sección de Proverbios va saltando de un tema a otro sin que haya una relación entre sí. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa o en común. Este proverbio es una repetición casi idéntica de Proverbios 21:9. Y aquí, Proverbios 25:24 dice que una mujer contenciosa, ¿quién es esa mujer? La que discute continuamente. Este proverbio, Proverbios 25:24, dice que es tan molesto vivir con una mujer que discute continuamente, que es mejor vivir en un rinconcito del techo que en una casa con esta mujer. Ahora, si les parece que han visto este proverbio antes, ya lo han visto. Porque Proverbios 25:24 nos presenta la última de 5 referencias, aquí en Proverbios, a una esposa contenciosa. Ya lo vimos en Proverbios 19:13, después en el 21:9, después en el 21:19, después en el 25:24, y va a venir otra vez, bueno, aquí está por última vez en Proverbios, vamos a ver, bueno, déjenme ver aquí, parece que cometí un error. Proverbios 27, ¿por qué tengo aquí? Proverbios 27:15. No, vuelve a aparecer en Proverbios 27:15. Entonces, olviden eso que les dije. ¿Encontramos la última referencia? No, no es la última referencia, es la cuarta. ¿Ok? Esta es la cuarta referencia. La cuarta. La cuarta, hablando otra vez de este mismo tema. ¿Por qué? Ya habíamos hablado de esto. ¿Por qué repetir esto tantas veces? El texto no lo dice. Es probable que sea porque es un pecado en el que las mujeres pueden caer fácilmente. Ahora, no quiere decir que los hombres no podemos caer en este pecado, por supuesto, pero el texto está hablando de manera explícita de mujeres. Y recuerden, hermanos, hemos hablado de esto. Una esposa es contenciosa por tener una actitud de soberbia, de egoísmo, de pensar en lo que ella quiere, y si no se hacen las cosas como ella quiere, hay problemas. Esa es la actitud que lleva a la contienda, la soberbia. Proverbios 13:10 lo vimos, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Por qué tenemos problemas, discusiones, contiendas? Por soberbia. Porque uno quiere hacer lo que quiere y el otro también, y hay problemas. ¿Cómo evitamos esta actitud de contienda? Mujeres, por lo que dice el texto, pero todo ser humano. ¿Cómo evitamos esta actitud de contienda, estar discutiendo y peleando por todo? Sometiéndote a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios te controle. ¿Por qué decimos esto? Porque nos dice Gálatas 5:16-23 que las contiendas son obras de la carne, son el resultado de no ser llenos del Espíritu, son el resultado de no ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos una terapia, como dice la sabiduría humana falsa, no bíblica, la psicología. No, necesitas, en primer lugar, ser salvo, y en segundo lugar, someterte a la palabra de Dios para que pienses primero en otros antes que en ti. Recuerden que una de las evidencias de ser lleno del Espíritu, Efesios 5:18-21, es sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, pensando primero en otros, pensando en el beneficio, en el bienestar, en los intereses de otros. No le demos vueltas, hermanos, cuando en nuestra vida nos damos cuenta de que estamos peleándonos con todo el mundo, que vivimos con los guantes, por así decirlo, puestos, peleándonos con todo el mundo. No estés echando la culpa a todo el mundo. Primero, mira tu ombligo en el buen sentido, examínate,
Porque lo más probable es que el problema esté en ti. Y aun si hubiera otro igual que tú, tienes la responsabilidad, como alguien que profesa ser cristiano, de ser un pacificador, no un contencioso. Entonces, este proverbio de Proverbios 25-24, otra vez es un llamado a, de manera implícita, a dejar la soberbia. Es obvio, está hablando de una mujer, vean de nuevo el texto, Proverbios 25-24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es tan incómodo, tan molesto vivir con una mujer, y podemos decir, claro, por implicación, es tan incómodo vivir con un hombre, una mujer, un hijo. Vivir con una persona contenciosa es tan molesto, tan cansado, que el texto está diciendo, mira, es mejor que estés en un rincón del terrado ahí, incómodo, que con una persona, aquí una mujer, pero se puede aplicar realmente a cualquiera, que con alguien que pelea de todo en una casa espaciosa, cómoda. ¿Se dan cuenta? Entonces, no seamos contenciosos para no ser una molestia para los que viven con nosotros, los que trabajan con nosotros. Ahora observen el versículo 25. Aquí pasa otro tema. Recuerden, si tienen algún comentario, nos dicen, si no, nos seguimos. Proverbios 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Esa frase, lejanas tierras, se puede traducir también de país lejano, en el hebreo, de país lejano. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque en esa época, en la época en la que se escribió Proverbios, recuerdan, allá pues se compilaron estos proverbios, recuerdan, allá por el 900 al 600 antes de Cristo. En esa época tardaba mucho tiempo escuchar noticias de algún lugar lejano. Obviamente no existía el teléfono, el correo, menos el internet. Entonces, escuchar buenas noticias de un lugar lejano era refrescante para la persona. Quizás si un amigo o pariente de viaje y tenían que esperar mucho tiempo hasta saber qué había pasado con él, y cuando sabían que estaba bien, por ejemplo, habría sido refrescante para el que esperaba buenas noticias. Se entiende, ¿no? Inclusive en nuestra época de comunicación casi inmediata, inclusive hoy día aún en un avión, por ejemplo, puedes tener acceso a internet, pero es como, para darnos una idea de lo que está expresando este proverbio, es como cuando un ser querido, un amigo, te viene a visitar, o aún se va de tu casa en la noche y estás orando por él porque es medio peligroso, háblame cuando llegues, es la idea. O un viaje, háblame cuando llegues, mándame un correo, mándame un texto, y ya te llegue, gracias a Dios llegó bien. Entonces, lo entendemos, pero imagínense aún en ese entonces, que si iba tu esposo de viaje, si iba 1 mes, 2 meses, y si iba tenía que caminar y tomar un caballo, y luego hasta, si era muy largo el viaje, hasta caravana, y a lo mejor hasta un barco, imagínense. Entonces no sabían nada de la persona por semanas o hasta meses. Entonces llegaba una noticia y, qué refrescante. Esa es la idea, qué alivio. Entonces, entendemos esto, este proverbio simplemente afirma una verdad. Podríamos aquí pensar en una implicación práctica. Conforme puedas, busca ser un instrumento de gozo en la vida de la gente al servirla. Busca ser un instrumento de gozo, de alguien que refresca la vida de la gente. Así como cuando de nuevo recibían noticias de alguien de lejanas tierras, ¿no? Pensando en un principio aquí que podemos aplicar. Y fíjense nada más aquí algo interesante. El contraste aquí en el versículo 24, es mejor estar ahí en un rincón del terrado solito que con una mujer espaciosa. Contraste versículo 26, versículo 24, el contraste en el 25 es refrescante, como el agua fría el alma sedienta. Te mueres de sed, piénsenlo, y de calor, y puedes tomar agua fría, es una delicia. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Que seas tú de la misma manera, pensando en una implicación práctica, que tu vida sea refrescante para la gente, no como una mujer contenciosa, que nadie quiere estar con ella.
Y tú igual, como hombre, como seas quien seas, joven, niño, que tu vida por estar pensando en otros, sirviendo en otros, la gente disfrute estar contigo y no te evite. Esa es la idea, en términos de una implicación práctica. Observen el versículo 26, es un proverbio triste, pasando a otro tema. Proverbios 25-26, siguiente versículo. Como fuente turbia, es más fuerte la expresión en el hebreo, como fuente enlodada, dice en el hebreo, como fuente enlodada y manantial corrompido o contaminado en el hebreo, versículo 26, es el justo que cae, o en el hebreo que cede delante del impío. Aquí Proverbios 25-26 describe a un creyente obediente que cede a la presión de pecar. Cuando esto sucede, es como una fuente enlodada y un manantial contaminado. ¿Por qué la comparación? Piénsenlo. Es como cuando alguien que tiene sed llega a una fuente o manantial para tomar agua y se da cuenta de que el agua está enlodada, que está contaminada y no la puede tomar. ¿Cuál es su respuesta? Desilusión. Y de la misma manera, cuando un creyente obediente cede a la presión de un impío a pecar, es una desilusión terrible, porque no esperas que esta persona peque de esta manera. ¿Lo entendemos, no es cierto? Cuando un hermano o alguien que profesa ser cristiano, un hermano en Cristo, peca, te desilusiona, ¿no es cierto? Te entristece, se dio a la presión de pecar. Y obviamente cuando cedemos a la presión de pecar, lo peor es que damos ocasión para que Dios sea blasfemado, como dice Tito capítulo 2, versículo 5. Ahí hablando, por ejemplo, de la importancia de que las casadas estén sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es serio. Y eso se aplica a Romanos 2 a cualquier creyente. Cuando tú pecas, lo peor es que das ocasión para que el nombre de Dios sea blasfemado. Pero aquí en Proverbios 25-26 el punto lo entendemos, y esto debe ser una motivación a proteger nuestra vida, a mantenernos alejados del pecado, a mantenernos estudiando la palabra, dándole la espalda al pecado, para, obvio, en primer lugar, no deshonrar al Señor, y en segundo lugar, no ser una desilusión a otros hermanos en Cristo, inclusive incrédulos. Esto se puede aplicar a incrédulos. Inclusive un incrédulo puede desilusionarse al ver que un creyente, aunque no esté de acuerdo con él, ceda ante la presión de pecar, ¿verdad? Entonces, este proverbio de nuevo tan claro. Adelante, Agustín. Sí, que no cuando nos vean comportarnos equivocadamente y pecaminosamente digan que para ser cristianos como nosotros, mejor no. Exacto. Sí, es cierto. Es cierto. Observen ahora el versículo 27. Pasa otro tema. Vean, de nuevo, todos son tan importantes, hermanos. Esperamos una idea, es que ya lo hemos dicho varias veces, regresen, repasen sus notas, reflexionen para pensar en implicaciones prácticas de estos proverbios, para ayudarnos, para evitar los pecados contra los que advierten estos proverbios. Vean el versículo 27. Comer mucha miel no es bueno. Detengámonos ahí. Recuerden que en la época en la que se escribieron proverbios, la miel era considerada una delicia, pero, como vimos en el versículo 16, si se excedían en comerla, podían vomitarla. Entonces, por eso dice el versículo 27, comer mucha miel no es bueno. Y, versículo 27, al final, ni el buscar la propia gloria es gloria. Observen la comparación. Así como excederse en comer miel no es bueno, sino dañino, porque inclusive el versículo 16 hasta puedes llegar a vomitar la miel. Así como excederse en comer miel no es bueno, sino dañino, así también es dañino buscar la gloria personal. ¿Qué quiere decir esto? Buscar exaltarte a ti mismo. ¿Por qué es dañino? Porque es pecaminoso. Y claro, esto va en contra de lo que enseña la palabra de Dios en otros lugares. Ya vemos aquí que es dañino.
En lugar de exaltarte a ti mismo, debes humillarte. Recuerden, ahí atrás en Proverbios 25, 6 y 7, véanlo. Proverbios 25, 6 y 7 nos da prácticamente una exhortación que habla de el correctivo, digamos, del versículo 28. Vean lo que dice Proverbios 25, 6 y 7. Proverbios 25, 6. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Versículo 7. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Observen nada más cómo este texto, regresando aquí al versículo 27, Proverbios 25, 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Este proverbio es un llamado a humillarnos, es un llamado implícito a humillarnos. Esta es una reprensión contra la idea falsa no bíblica de amarte a ti mismo. ¿Lo ven? De exaltarte a ti mismo, de buscar tu dignidad personal. No, ese es el problema. Buscamos demasiado, entre comillas, nuestra dignidad personal. Por eso recuerden, ama a tu prójimo como a ti mismo, como ya te amas a ti mismo. Por eso pecamos, recuerden, porque nos amamos a nosotros mismos, porque pensamos en nosotros antes que en Dios y en otros. Entonces, es dañino, es pecaminoso, y lo vemos aún en el mundo, con estos monstruos de niños, jóvenes y adultos que se sienten en el centro del universo y son unos monstruos, ¿no es cierto? En términos de pecado y en términos de que son insoportables, que creen que el mundo gira en torno a ellos, como lo vemos en tantos ejemplos en la Biblia, ¿no? Tienes tu Adonías, tus Saúles y bueno, por eso están dispuestos a pelear por ellos, por sus intereses y no a servir a otros. Entonces, debemos buscar otra vez humillarnos. Recuerden, siempre el énfasis en la palabra de Dios, siempre Dios exalta a los humildes. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Y da gracia a quiénes? A los humildes. Y recuerden, nunca puedes decir, eso es demasiado humilde. No. Sí. Cuando digas eso es que ya te acercas al Señor Jesucristo. No puedes decir nunca que eres demasiado humilde. No. Sí. Recuerden al Señor Mateo 11, 28, 29. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso. ¿Recuerdan? Aprended de mí. Recuerden, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres conocer el verdadero gozo, verdadera paz? Humíllate, sométete al Señor, sigue sus pisadas. De ser manso quiere decir dócil, humilde, humilde de corazón. Es una actitud, una manera de pensar. Ver a otros arriba de ti. ¿Recuerdan? Filipenses 2, 3 y 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, antes cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo luchamos contra esto? Y lo vemos en los discípulos. ¿Recuerdan? En Mateo 20 el Señor ya, inclusive en la cena ya, ahí ya el Señor está ahora de ir a la cruz y se siguen peleando por quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Así somos, ¿no es cierto? Es algo nos parte en dos, es horrendo ver nuestra soberbia, nos debe llevar a la náusea, por así decirlo, espiritual, a odiarnos a nosotros mismos. Eso es lo que caracteriza el arrepentimiento genuino. Como joven en Job 42, recuerdan cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, después de la prueba tan fuerte que pasó, ¿recuerdan? Y por tanto me aborrezco. Esa es la actitud saludable que Dios exalta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese, estás dispuesto a desasociarte contigo mismo. Hay un sentido de repudio, de odio hacia tu pecado y Señor, lo aborrezco. Señor, me aborrezco. Eso es parte del arrepentimiento genuino. Qué contraste, ¿no es cierto? Con el evangelio, ideas falsas, evangelio entre comillas, evangelios falsos, ideas falsas de que ámate a ti mismo, tú puedes, tú puedes. Necesitamos ser como el publicano, Lucas 18, ¿recuerdan? Dios, sé propicio a mi pecador.
no puedo ofrecerte nada más que mi pecado. Bienaventurados, recuerdan Mateo 5:3, los pobres en espíritu, porque de ellos, y en el griego de ellos y solo de ellos, es el reino de los cielos. Así es como entramos al reino y así es como vivimos en gozo en el reino. ¿Cómo? Llegando al punto en el que entiendes que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado. Ese es el punto de inicio de la humildad. Y tenemos que vivir ahí, hermanos, pero ¿cómo luchamos? ¿No es cierto? Tenemos aún esa propensidad de ser tan soberbios. Pero recuerden otra vez aquí, versículo 27, es dañino, no es bueno, es pecaminoso el buscar la propia gloria. Eso no es gloria. Ahora vamos al versículo 28. Cuando dice ninguno tenga más alto concepto de... Es lo mismo, la misma idea. Claro, la misma idea, correcto. ¿Sí? Tienes un concepto bíblico, sensato, de quién eres tú delante de Dios. Correcto. Bueno, esa es una buena referencia, Agustín. Es que hoy todo lo que oyes en la psicología y eso es que Ámate a ti mismo. tú puedes, y todo eso al final lo que hace es llevar a la gente a la que habla de Dios, porque no los lleva a reconocer que hay un Dios creador al que le merecemos nuestro respeto, humildad, gloria y perdón, o sea, pedirle perdón, y los llevan a pensar que por ellos puede hacer cualquiera lo que quiera. Échale ganas, ¿no? Sí, tiene la cuestión que ¿para qué te acercas a Dios si tú puedes? Exacto, o sea, es un humanismo exacerbado, ¿no? Correcto. Cuando no se dan cuenta, pues que fuimos creados y que tenemos que darle la honra al creador. Correcto, y recuerden. Y enmascara el pecado del hombre. Claro, porque pues, si de qué estoy mal, ¿yo cómo voy a estar mal? Sí, No es yo mal, ¿cómo te atreves? Correcto, ¿de qué me voy a también arrepentir? hacia los niños, ¿no, Luis? Perdón. Claro. Pero nos dicen que tenemos que educarlos para que se amen, ¿no? Ya se aman, no los Que tienes no que les enseñar. bajemos la autoestima. Correcto, no, lo que necesitan es... Sí. La tienen demasiado, ya nacen así, ya nacemos así No hay acomodados. que enseñarles a portarse mal. Correcto, Bella, es correcto. Murió el papá Y recuerden, de una esto, amiga, un ¿sabes segundo. qué dijo? Recuerden, hermanos, esto, vean segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Esto el Señor ya lo ha profetizado desde su primera venida. Recuerden, los postreros, Amadores de sí mismos. los postreros días o los últimos días comenzaron a partir de la primera venida de Cristo. Ya estamos en los últimos días. Esto lo vemos en Hebreos 1, 1 y 2. Pero escuchen lo que dice, o vean lo que dice 2 Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días, ya vivimos en ellos, desde la primera venida de Cristo, vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está. Amadores de sí mismos. Y por cierto, Sigue vanagloriosos luego, ¿ya viste? sí, y luego, Vanagloriosos. avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo caracteriza nuestra época, no es cierto? Total. Y lo ves, obvio, hoy día se ve aún de manera más visible, esto desde que el Señor vino, ¿no? Pero el Internet es una, ¿cómo lo podemos decir? Es un mar de amor propio, nauseabundo. ¿A quién ven ustedes en Internet que se toma una foto? Miren, es raro, ¿verdad? Miren qué feo me veo de lo mal que estoy. Miren mi carcacha de auto. Le doy gracias a Dios por mi carcacha de auto, ahí está. ¿Lo ven eso en Facebook? De hecho, como ustedes saben, estudios indican que parte del problema de las redes sociales, en parte, no que las redes sociales son malas, el problema es el corazón humano, porque se pueden usar para la gloria de Dios y se pueden usar para tienen mucho provecho, ¿no? Pero muchas veces la gente está insatisfecha porque, obvio, se está viendo en el espejo y ve la foto, muchas veces ahí ya arreglada, editada, ¿no? Del vecino, del auto del vecino, y se quiso ir de vacaciones, y el vecino, acá estamos disfrutando en Bale, acá estamos en los Alpes suizos, todos felices, supuestamente en la foto, claro, ¿no? Vestidos de manera impecable, como de revista, y el vecino está así. Yo estoy aquí, no tengo dinero ni para ir a comerme un taco a la esquina. Pero obvio, el problema es el corazón, ¿no?
y la motivación. No necesariamente está mal poner la foto. Pero el punto es, otra vez, y vean algo aquí, un segundo, Alejandro y Paola, y allá atrás alguien más. Pensaríamos que estos son únicamente, estas personas de 2 de Timoteo 1 al versículo 4 son personas no religiosas, y muchos de ellos pueden serlo, pero vean nada más, esto nos derriba, versículo 5, todos estos, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos se dicen cristianos, estos se dicen religiosos, obviamente no lo son, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia y se caracterizan por estas actitudes de pecado. Así está la iglesia, entre comillas, hoy, ¿no? Los círculos cristianos, muchas veces llenos de este tipo de personas que tienen apariencia de piedad, se dicen cristianos, hasta pueden predicar y hablar de la Biblia, pero si su vida se caracteriza por estas actitudes pecaminosas, niegan su eficacia, dan evidencia de que no son salvos. Terrible, ¿no es cierto? Este es el cristianismo, entre comillas, popular, moderno, de las masas actuales, ¿no? Alejandra, ¿querías decir algo? No, de lo que estábamos hablando, que una amiga también, el 24 falleció su papá, el 24 de diciembre pasado, estaba muy triste y todo, y bueno, pues estaba orando por ella, pero hoy platicando con ella, le dije, mira, cuenta conmigo, de verdad, yo orando por ti, y en fin, le presenté algunos versículos y todo, ¿no? Ella es católica. Y al final de cuentas, hoy me dice, es que, como bien dijo el padre en la misa, dice, que pues todos, porque su papá murió dormido, o sea, le dio un infarto y murió dormido. Entonces dice, que todos nos merecemos lo que realmente somos, o sea, como siendo, mi papá era muy bueno, entonces él murió de esa manera, ¿no? Y aparte, pues, o sea, dándose como que no le dan ese crédito de pecador al hombre, ¿no? Ese es el problema. Exacto. No, pues él era muy bueno, pues, se murió así porque pues así se merecía morir porque él era muy bueno. Entonces esa parte es la que, pues yo estoy orando mucho por ella se llama Sofía, si quieren orar por ella también, Sofía Sotes, y porque de verdad, o sea, híjole, sí, está tristísimo, o sea, yo siento que es un momento en el que si es la voluntad de Dios, Él puede usar algo para que la haga, no sé, volver a la realidad, a la verdad del Señor, ¿no? Porque sí es una tristeza muy grande, pero está muy enfocada en lo otro, ¿no? Oraremos, Sofía. Sí, por favor. Muy bien. Paola, alguien allá atrás y luego Paola. Mira lo que nos merecen. Adelante, Ari. Que venía en mi mente, pero no recuerdo qué versículo es el que dice ¿por qué te jactas como si lo que hubieras recibido no lo hubieras recibido? Corintios. Muy bien, 1 Corintios 4, correcto. Para la gloria de uno, ¿no? Exacto. Muy bien, muy buena referencia. Sí, como si nosotros fuéramos la fuente. Correcto. 1 Corintios 4, 7. Muy bien. ¿Por qué te jactas? Paola, primera de Paola. Venga. No, que estoy viendo, me llama la atención la descripción de estos versículos y a veces nos quejamos de que nuestros preciosos hijitos son esto, pero son el reflejo de lo que somos nosotros. Claro. Y bueno, sí, los míos, nada más. Debe ser otra familia, otro. Eso no pasa en nuestra iglesia, Ojo, Pero acaba de llegar. me llama la atención que estamos hablando de los soberbios, tal, y viene, desobediencia a los padres ingratos. Digo, por lo menos nosotros, Paola, este es el ser humano. vivimos eso No con cambiamos. nuestros hijos, pero somos igualitos, ¿no? Correcto. Porque aquí está cómo somos. Correcto. Sí, tienes toda la razón, así. La maldad del hombre es la misma. Sí, por eso otra vez, como decíamos ahorita del comentario de ella, no les tenemos que enseñar a amarse a sí mismos, ya son. Recuerden, y lo mismo a veces pensamos, es que si lo rodeas de estos rufianes va a ser un rufián. No, Ya es un rufián. le va a ayudar. O sea, si quiere estar con esos rufianes es porque es igualito a ellos. Va a potencializar. Claro, o sea, va a alimentar el fuego, pero el fuego ya está prendido. El problema está en nosotros. Claro. Exacto. Pues, el otro día estaba platicando con Julián, vendimos unos equipos y estaban un grupo de mormones mayores, parejas de mormones mayores, o sea, esposo y esposa, o sea,
se veían de veras, ay, tan lindos, tan agarrados de la mano, tan, o sea, con una piedad, ya sabes, ¿no? Sí, sí, ejemplar. Sí. Y saliendo de ahí, lo primero que Julián y yo platicamos es que fíjate, cualquiera que los viera pensaría que pues vas a llegar a viejo así, que todo está bien, que no pasa nada. Y todo es un engaño, cubierto de obras, de ritos, de cosas que les impiden ver su propia necesidad para ponerse a los pies de Cristo. Muy, muy cierto eso. Y yo pienso que muchas veces, en muchas iglesias que son o se dicen cristianas, también le pasa eso a los creyentes, porque la enseñanza no es pues tan clara en cuanto a nuestra responsabilidad, a nuestro pecado, a nuestra necesidad de venir a Cristo y confesar y tratar de vivir una vida en santidad, como que todo lo quieren cubrir con actividades, obras, que se ve una hipocresía, que si regresamos un poquito a lo que vamos a estudiar, pues cuando la gente nos ve y nos conoce un poquito más, pues dicen, no, es que sí, porque eso no es verdad. De acuerdo. Y de hecho, ¿te acuerdas? El Señor le dijo, los fariseos tenían ese problema. No se veían como pecadores. ¿Se acuerdan con el ciego en Juan 9? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Usando la analogía, ¿no? Claro, ellos